venido porque lo habéis visto en redes sociales, habréis visto un poco que la estructura del acto va a ser hablar de la España vaciada y en particular de la cohesión social, ¿vale? Que bueno, pues pueda vertiginar una mejora de derechos para todos aquellos que viven hoy en día en el medio rural y que a lo mejor no tienen las mismas oportunidades que tienen otros ciudadanos que no viven en dicho medio rural. Por mi parte, Víctor y yo somos integrantes de Extremeñería, una plataforma cívico-social que, bueno, pues desde la acción social y desde la reunión de unos jóvenes con ciertas inquietudes, como ha hecho Jacinto, intentamos trabajar día a día para la mejora de los derechos y la mejora de oportunidades de los extremeños. También nos acompañan desde España Vaciada y Extremadura Vaciada, Marina Fox y Ángel Marcos, ¿vale? Que bueno, entre todos vamos a intentar dar forma a esta que es nuestra inquietud y esperamos que también sea la vuestra, ¿vale? De qué está pasando en el medio rural, porque las personas que viven en tierras como Extremadura, pero perfectamente puede ser Soria, puede ser Teruel, puede ser cualquier zona de la península, pues pueden tener menos derechos o menos acceso a oportunidades que puedan tener, por ejemplo, las personas que vivimos a día de hoy en Madrid, porque esa es una realidad. Entonces, bueno, a través de muchas inquietudes bueno, pues, preguntas que les iremos haciendo y la presentación de las propuestas de ambas asociaciones, intentaremos vertebrar este acto, sobre todo para, bueno, hablar, entre otras cosas, de la despoblación del medio rural, que yo creo que es un tema que nos debería preocupar bastante a todos. Marina, Víctor, Ángel, yo he estructurado las preguntas de modo que bueno, nos vayáis contando un poco entre todos a qué se dedican las asociaciones, pero bueno, espero no dejarme nada en el tintero. Y nada, lo primero, Víctor, tú estás doctorando en Historia Económica, ¿vale? Y sí que me gustaría que nos hablases, aunque yo lo sé bastante bien, que nos hablases del papel que juega en Extremeñería en este tipo de mejoras por el desarrollo de la población. Bueno, en primer lugar, buenas tardes a todos, gracias por venir. Como decía Pilar, nos gusta que las charlas sean participativas, somos poquitos, así que participar, hacer preguntas o de aportar vuestras ideas que la tarde hoy lo permite, ¿no? Extremeñería, como decía Pilar, es una asociación que tiene la intención de causar influencia en Extremadura desde la sociedad civil. Con lo cual, aparte de reivindicar la cultura extremeña y hacer una serie de campañas, sobre todo por redes sociales y tal, también elaboramos propuestas y reivindicaciones sobre, bueno, sobre temáticas y políticas que puedan mejorar Extremadura en diferentes cuestiones, ¿no? Ahora estamos haciendo un decálogo sobre mejoras de transportes y comunicaciones y movilidad, hay otro sobre ecologismo, y uno que quizá tenga más relación con la charla de hoy, que va sobre el reto demográfico y la ruralidad, cuyo objetivo principal es conseguir que la gente que vive en el medio rural tenga los mismos derechos que la gente que vive en las ciudades. Con lo cual, aunque nuestra organización es bastante horizontal y todos estos debates los tenemos un poco participando todos los miembros, yo soy el coordinador de reflexión que básicamente es el que a veces empuja para que haya estos debates. O sea, esa es mi aportación de momento en la asociación. Gracias, Víctor. Marina, Ángel, si nos podéis hacer una breve introducción de tanto de vosotros personalmente como del papel que jugáis dentro de las asociaciones. Sí. Bueno, yo soy madrileña aquí, intrusa, madrileña de 43 años. Y antes de nada, eso, gracias por venir a todos y a todas. Y muchas gracias al hogar por abrirnos las puertas, ¿no? De alguna forma, son sinergias y es verdad lo que decía Jacinto, que todo suma y todo es importante, ¿no? Hay que escuchar más voces y bueno, confluir. Yo pertenezco, soy integrante de España Vaciada Madrid, desde hace un año aproximadamente. Y lo que hacemos es, lo que queremos por ahora es ser altavoz, porque en Madrid no vamos a focalizar la España vaciada, ¿no? Tenemos una imagen de demasiada población, demasiada densidad, pero sí que queremos ser una parte importante porque todo el Estado, todo el país, tiene que tener esto en mente como una
un tema transversal, ¿no? Entonces creo que no se puede excluir a nadie y podemos ser altavoces perfectamente. Y ahí es, o sea, primero charlas, actos, estamos llevando actos más o menos cada mes en hogares, casas de los diferentes territorios. Y bueno, un poquito de divulgación. Lo que intentamos, cohesión social, es la mesa 3 del modelo de desarrollo. Y sobre eso planteamos un poquito la tarde de hoy, ¿no? Sobre cohesión social. Ya, hablaremos de medidas. Muy bien. Ángel. Pues yo soy Ángel Marco y colaboro en el grupo de comunicación de Extremadura Vaciada desde hace año y medio. Y somos básicamente la sección extremeña de la revuelta de la España vaciada, de la parte social. Entonces, trabajamos en dos ámbitos. Trabajamos en Extremadura ya con las administraciones, ya con reuniones a nivel de junta, diputación, y también, en fin, trabajamos a nivel de la revuelta, porque este año, por ejemplo, hemos organizado lo que es la cuarta asamblea, se ha hecho en Jarandilla, y ha sido todo un éxito. Y ahí estamos luchando por el tema del reto demográfico, que es un problema enorme, es un problema grande, porque la revuelta ha conseguido algo, que es conseguir que el tema del reto demográfico sea un tema mediático, pero yo no veo que a nivel de sensibilización en los pueblos haya el mismo, por lo menos en Extremadura, no hay ese nivel de sensibilización. Entonces lo que nos toca a nosotros, conseguir que esa sensibilización llegue a los pueblos, y en ese trabajo estamos. Queda camino. Pero bueno, como ha dicho Marina, yo creo que poco a poco con este trabajo de divulgación entre todos vais sumando desde las diferentes propuestas, etcétera. Marina, tú has mencionado la mesa 3, el bloque de la cohesión social. Para quien no lo sepa, España Vaciada, ¿vale?, ha desarrollado un modelo que se llama modelo de desarrollo, en el que a lo largo de un documento, corrígeme si me equivoco, pero a 400 páginas, ¿vale? Pero se define un poco la estructura que desde España Vaciada hacen de diferentes propuestas, ¿vale?, para mejorar el medio rural y para mejorar, bueno, pues la vida y las oportunidades que tienen las personas dentro de ese medio rural. Dentro de ese modelo de desarrollo hay diferentes mesas, ¿vale? Hoy nosotros nos vamos a centrar en la mesa 3, que es el objeto de este acto, pero no sé si nos podrías dar, Marina, unas pinceladas acerca del modelo de desarrollo para quien no lo conozca, y por supuesto tú que tienes más visión que yo. Claro, el modelo de desarrollo no llega a 400, creo que son 330 por ahí. Iba a traérmelo, es un taco así. Sí, eso es de este tema. Bueno, creo que yo no estuve en ese proceso, pero por lo que nos van contando quienes lo iniciaron y demás, que hay algunos presentes, es un documento extenso elaborado por más de 180 componentes y, si no me equivoco, pertenecientes a 82 plataformas de diferentes provincias de todo el territorio, ¿no? Viene de, como comentaba Ángel, de la revuelta, ¿no? Entonces la revuelta es como más amplia, pero de ahí se han elaborado pues en 8 mesas temáticas o 8 bloques, 8 temas que se llaman mesas, y este en concreto es el de cohesión social, pero se trata de infraestructuras, educación, el pacto de Estado que hablábamos, de reformulación de políticas, y bueno, y no sé si me habías preguntado algo más concreto. No, no te preocupes. Lo que sí que, bueno, no sé si todos lo saben, pero presentasteis ese modelo en el Congreso. Yo creo que eso es un hito bastante importante, porque al final nace de esa revuelta, que al final es un movimiento social, pero llega a hacer cambio y llega a ponerse encima de la mesa de los políticos, del Congreso, de la representación de los españoles. Y yo creo que eso, bueno, es bastante importante y es un hito que hay que darnos enhorabuena por ello. Perfecto, gracias. Yo, como recién llegada prácticamente un año, recojo los logros de otras personas. Por vuestra parte, Víctor, como habías comentado, en Extremeñería lo que desarrolláis son decálogos, ¿vale? Pues enfocados a pautar una serie de lo que nosotros consideramos mejoras que se pueden implementar dentro de Extremadura para mejorar la calidad de vida de los extremeños y sobre todo potenciar el desarrollo dentro de nuestra región. Hemos trabajado en el decálogo del tren, hemos trabajado, como has comentado, en el de ruralidad. ¿Qué nos puedes comentar de los decálogos para quien no los conozca?
Bueno, nosotros somos una asociación bastante joven, entonces tenemos 1 año y medio de vida más o menos como organización. Cada vez somos más, pero al final poco tiempo, pocas manos, pues es difícil elaborar un documento que sea suficientemente riguroso y profundo. Probablemente con el tiempo iremos concretando más nuestras propuestas, perfilándolas, ampliándolas, pero de momento hemos decidido que para abarcar la mayor cantidad de temas posibles, hacer unos decálogos que tengan unas líneas generales, unas ideas más o menos amplias sobre lo que creemos que debería ser o hacia dónde creemos que debería ir Extremadura, ¿no? Entonces, en realidad tenemos 5, yo he mencionado 3, tenemos 5. Hay 2 que son un poquito más ideológicos, que son sobre lo que consideramos o lo que entendemos por extremeñismo, en el sentido de corriente que busca la defensa y la promoción de Extremadura, etcétera, ¿no? Y luego también otro sobre iberismo, porque nosotros le damos bastante importancia a la relación de España y particularmente Extremadura con Portugal. Al final, bueno, pues bueno, veis ahí el mapa, yo vivo mi pueblo está a 30 kilómetros de Portugal, así que las relaciones comerciales, económicas y sociales son constantes, por eso consideramos un punto clave también el tema del iberismo. Y luego están los otros 3 que ya son van más hacia propuestas, ¿no? Centrándonos quizá en el de reto demográfico y rural, pues queremos tratar una serie de temas que, como decía antes, buscan el objetivo de atraer gente, que la gente no tenga por qué irse. Nosotros estamos de acuerdo, la gente que quiera migrar, migre, pero la gente que no quiera irse, que se quede, ¿no? Y eso hace falta generar empleo, atraer empresas y también hacer que los derechos se mantengan con una suficiente calidad de los servicios públicos. Así que ese va un poco el enfoque de los 3 decálogos y particularmente el de reto demográfico. Ángel, esta pregunta me gustaría dirigírtela a ti, especialmente porque has mencionado la revuelta, Sí. que al final es un movimiento social. ¿Tú crees que los movimientos sociales, cívico-políticos, pueden llegar a ser motor de cambio en nuestra sociedad hoy en día? Por supuesto. Yo creo que además la revuelta nace y todo Teruel existe nació del movimiento social. Teruel existe lo que fundaron un médico, un arquitecto, fueron 4 o 5 personas y después de 20 años llegaron al Congreso y todo vino de ahí, del movimiento social. Y luego, fíjate, esto ya no hay que nos paro. Son 12 provincias y todo viene de ahí. Todo tiene que venir del movimiento social. El movimiento social tiene que nutrir a la parte política y esto es algo que, no sé, con el paso del tiempo se verá la importancia de lo que estamos haciendo, ¿no? Porque en España hay un problema que es el equilibrio territorial y al final los habitantes de los pueblos pues tenemos que defendernos de alguna manera y no hay otra forma que uniéndose y participando socialmente y políticamente cuando se pueda, cuando se tenga la fuerza. Evidente. Totalmente, de acuerdo contigo. Yo creo que, en definitiva, todos estamos de acuerdo en que la despoblación de los territorios más desfavorecidos, más vulnerables, más olvidados, porque no hay que dejar de lado eso, que al final son territorios que a lo mejor no están tanto en el ojo de mira como otros. Al final es algo, una problemática que debería ser imperativa para todos acometer a la mayor brevedad posible. Me gustaría que, por orden de palabra, por turno, nos hablaseis un poco de las propuestas de las diferentes asociaciones para hacer frente a esto. ¿Qué proponéis vosotros como motor de cambio para que precisamente esta situación pare a la mayor brevedad posible y a ser posible que se revierta? Empiezo yo, de acuerdo. Yo voy a centrarme en el decálogo de reto demográfico y rural, ¿no? En un principio, como decía, hay que mantener los servicios públicos de calidad y mantener que haya una equidad de derechos en todos los territorios. Por lo tanto, nuestra principal propuesta es de dotar de los recursos suficientes para que haya asistencia sanitaria, educación, servicios también, por ejemplo, bancarios, que eso ahora es un problema en muchos pueblecitos, y demás servicios básicos en los pueblos. También, por ejemplo, queremos una fiscalidad diferenciada para que haya incentivos a mantenerse o moverse tanto por individuos como empresas al territorio extremeño. Queremos, por supuesto, la mejora de las comunicaciones y de los transportes. Ya me imagino que sabréis cómo está el tren extremeño, ¿no? Pero
Bueno, pues eso hay que mejorarlo. Hace poco hubo una reivindicación de recuperar la conexión de la Ruta de la Plata, que existía antes, la quitaron en el 85, conectaba desde Sevilla hasta León, por lo menos, ¿no? Hasta Astorga. Ese tramo lo quitaron Plasencia-Salamanca. Bueno, pues es una parte, lo debemos recuperar, aparte de la mejora del servicio de tren, que ya veis que hay noticias cada 2 por 3 de incidencias, falta de electrificación, falta de doble vía, etcétera. Creemos también, por ejemplo, que hay que fomentar la Universidad de Extremadura para que sea un polo de inversión en I+D y de atracción de empresas tecnológicas también, por ejemplo. Luego, desde un punto de vista quizá también más ecológico, creemos que la agricultura y la ganadería, que en el fondo son una parte fundamental de Extremadura, debe fomentarse de forma más extensiva en vez de intensiva. Bueno, podría seguir, pero no sé si extenderme mucho más. Pero bueno, la idea es mejorar las condiciones de los extremeños, que no tengamos que salir, atraer empresas, crear incentivos, porque al final el Estado central, pero también las comunidades autónomas son instituciones que crean incentivos y que luego está en manos de buena parte de las empresas y de los trabajadores, de los sindicatos, del movimiento social, en mejorar también la región. Pero eso depende un poco de los incentivos. Por un lado, decía lo de traer empresas, pero por supuesto bajo unas condiciones de que creen un excedente social. No nos valen también que vengan a explotar recursos, pero luego no generen empleo o paguen impuestos en Madrid o en otras regiones, ¿no? Hay una serie de cuestiones también por las que luchar en ese sentido. Y con esto paso ya al turno de palabras. Sí. Yo, por lo que ha comentado Víctor, veo, o sea, es lógico también, ¿no? Pero el decálogo es como la versión resumida o inicial del modelo de desarrollo, va por las mismas líneas, porque al final hablamos de despoblamiento, hablamos de asentamiento de la población, de si no que haya nuevos pobladores, al menos que no se vayan, como dicen, migraciones forzadas, ¿no? O forzosas. Entonces, las medidas más o menos son las mismas. Hay que mejorar el transporte, hay que mejorar, en concreto en España Vaciada se habla mucho del plan 100-30-30, que, bueno, es que no sé, que es 100 megas de velocidad en Internet, ¿no? En cada localidad, 30 minutos como mucho para llegar a una vía de alta capacidad o ferrocarril, y bueno, 30 kilómetros y 30 minutos los servicios de seguridad, servicios sanitarios, demás, ¿no? Porque para que la gente no se vaya, efectivamente, como él comentaba, lo que tienes que dar es acceso a los servicios públicos, que cita el modelo, que el 139 de la Constitución habla de que algo así como todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones y se encuentren en cualquier parte del Estado, algo similar. Entonces, básicamente es eso, para reequilibrio territorial lo que tienes es que mantener a la gente. Para eso tienes que dotarla de acceso a los servicios básicos, que no pueda, o sea, hay una frase también por ahí que no por ser menos tienen menos derechos, ¿no? Y donde sí se centra mucho, si tú lo sabes mejor, seguro. Se centra mucho bueno, es que hay otros bloques que hablan de eso, de la industria, de infraestructuras, pero este en concreto habla de la integración, de lo que es la cohesión social, de los colectivos vulnerables, que no los voy a enumerar porque básicamente son todos, excepto los hombres en edad de trabajar y que trabajan. O sea, salvo ellos, o eres mujer, o eres dependiente, o eres migrante, o... Entonces, todos esos podríamos llamarlos vulnerables en un entorno rural que igual no es demasiado amigable, ¿no? Entonces, se pone el foco en las necesidades de servicios de atención, de cuidados, de atención sociosanitaria, de integrar la coordinación, de todo eso. No me quiero extender tampoco. Pues yo enlazando también con lo que ha dicho Víctor, luego un modelo de desarrollo completamente equivocado, que ya lo hemos tenido. Por ejemplo, en Extremadura, os voy a poner el caso de Iberdrola.
sea, los grandes proyectos de Iberdrola, a lo mejor eólicos no, pero fotovoltaicos están en Extremadura. Son los grandes. Entonces nos estamos volvemos a ser una colonia de Iberdrola. Volvemos a ser. Yo creo que, por ejemplo, en Extremadura tenemos un recurso que es la biomasa, que además hay una apuesta que en la ley se rectificó, en el anteproyecto de ley no estaba, y luego hay una apuesta clara por la bioeconomía forestal, y eso, pues, poco más que se va a reducir a una planta en Logrosán y poco más. Si lo comparas con lo que está haciendo Iberdrola en Extremadura, que son miles y miles de hectáreas en el negocio fotovoltaico, Iberdrola ha cambiado de negocio. Le hemos dicho que el negocio nuclear ya no funciona y nos hemos cambiado a fotovoltaico. Entonces, claro, ¿dónde se ha venido? Donde hay más horas de sol. No se va a ir a Coruña, se viene aquí o sea, las dos provincias extremeñas son de las 4 que más horas de sol tienen en España. Entonces, es un modelo completamente equivocado y nos estamos convirtiendo otra vez en tierras de sacrificio. O sea, otra vez nos estamos sacrificando para el bien de Iberdrola. Yo creo que tenemos que ir a otro modelo, un modelo de aprovechamiento agroindustrial, y nos estamos centrando mucho en los macroproyectos cuando lo importante son también los microproyectos. O sea, estamos hablando de macrovertederos, otro rollo, pero está el macromatadero, la gigafactoría de Navalmoral y tal, pero luego, claro, se pueden hacer muchas cosas pequeñitas que al final yo creo que tenemos que ir a lo que nos diferencia de los demás, que es nuestra riqueza cultural y nuestra riqueza natural, y diferenciarnos de los demás y ir a los microproyectos y no convertirnos otra vez en una colonia, nos convertimos. O sea, claramente Extremadura siempre ha sido una colonia de hidroeléctrica y ahora de Iberdrola, y seguimos siendo lo mismo. Y ahora mismo tú piensas y es que volvemos a ese modelo, y ese modelo hay que cambiarle y tenemos que ir hacia un modelo donde los territorios también decidan. La gente de los territorios decidan lo que quieren hacer con sus territorios. Y yo creo que ese es el camino. Pues sí. Marina, nos habla de la cohesión social, que precisamente yo creo que es lo que vertebra la mesa 3 del modelo de desarrollo, pero ¿qué entendemos exactamente por cohesión social? ¿Cómo lo definiríais vosotros? Pues lo hilo con lo que acaba de decir Ángel, ¿no? Que dice que es necesario como un empoderamiento, una participación. Creo que cohesión, si lo buscas, es algo así como integración, ¿no? O sea, que te sientas integrado, que te sientas con el compromiso de lograr objetivos y que te sientas perteneciente a una comunidad, colectivo o lo que sea. Entonces, para eso es necesaria la participación, que se escuche, que se escuche, que se promuevan pues, debates, sensibilización, entender. Así es como no se siente nadie expulsado. Pero es que además esos colectivos vulnerables para participar necesitan un apoyo añadido, ¿no? Entonces, todo eso es lo que más o menos se recoge, que hace falta dinamizadores sociales, comunitarios, educadores sociales, planes de sensibilización, programas integrales, ¿no? Que unan los servicios sociales, la educación, las fuerzas de seguridad en caso de mujeres que hayan sufrido violencia de género. Una visión como más integral hacia la persona creo que facilita el que sea también una visión comunitaria la que se pueda tomar a raíz de eso. Si no, estás expulsando de nuevo a las personas por no poder participar. Entonces, si no participas, no tomas decisiones tú. Víctor, en vuestro modelo de decálogo nos habláis exactamente de la cohesión social, pero también esta pregunta te la quiero dirigir a ti. ¿Consideráis que en el medio rural, sobre todo en Extremadura, que al final es una región con mucho territorio y poca población, ¿creéis que es posible esa cohesión social en nuestra región? En vez de contestarte como miembro de extremeñería, te voy a contestar como doctorando de Historia Económica. Me gusta. En economía, cuando se estudia el origen de las ciudades, existe una cosa que lo llaman el efecto aglomeración, ¿no? La gente hace 5.000 años se empieza a juntar en ciudades porque reduce los costes de transporte, favorece la división de trabajo, la especialización, todo eso al final aumenta los consumidores disponibles a las empresas, bueno, al artesano en aquella época, ¿no? Y eso hace que aumente la productividad. Entonces, bajo esa idea de que los efectos de aglomeración aumentan la productividad cuando hay concentración de población, existe un mito de que el crecimiento económico depende o es favorecido por esa concentración de población. Eso sería cierto si no tenemos en cuenta otra cosa,
que sería la otra parte de la historia, que es lo que llamamos los economistas efectos de congestión. Los efectos de congestión son justo lo contrario. La concentración también aumenta costes. En Madrid lo podemos ver, pero si vamos a otras grandes ciudades como pueden ser Londres o Nueva York, seguro que son más evidentes, ¿no? Al final una persona tarda mucho en ir de su casa al puesto de trabajo, hay una gran problema de tráfico, hay mayor contaminación, hay una dificultad en la gestión de residuos. Y luego, por ejemplo, una cosa que seguro que os toca mucho, los precios de la vivienda son mayores, porque el suelo está limitado, hay más gente, pues la demanda de casa hace que los precios sean mayores. En Cáceres una casa es mucho más barata que en Madrid, ¿no? Esos son los efectos congestión. Lo que quiero decir con esto es que se puede ir a un modelo de economía eficiente con una desconcentración de la economía. Entonces, en Extremadura sería posible una mayor bienestar económico con una mayor cohesión social, sí. Ahora va a depender también de que mejoremos los servicios. Hay un informe del Banco de España del año pasado que decía que de media en Extremadura se tardan casi 25 kilómetros en ir al servicio básico en el medio rural, frente a 1 kilómetro o 2 kilómetros en el medio urbano. Eso en Extremadura es la cuarta peor. Las dos Castillas y Aragón están incluso peor que Extremadura, ¿no? Pero ese coste de acceder a servicios básicos, esas dificultades que hay con el transporte por las malas comunicaciones, hace que al final no se puedan generar esa economía de desconcentración que sea eficiente. Por eso se necesita mejorar conexiones, mejorar servicios para que haya una mayor integración económica y cohesión social. Por supuesto, también teniendo en cuenta lo que dices tú de los colectivos vulnerables, que si hacemos un medio hostil a determinados colectivos, pues es que tampoco os van a querer quedarse. Marina, no sé si quieres completar la reflexión de Víctor. No, sí, estaba pensando que, bueno, además de lo de 30 kilómetros, también se habla de consultorio local, del papel de la farmacia, de que al menos un día tengas la asistencia asegurada, de transporte quizá a demanda, o sea, de estudiar más alternativas, incluso se plantea la posibilidad de un helicóptero con visión nocturna que te da seguridad. Y me recordó cuando ha empezado, me recordó que en España Vaciada de Madrid, también en esto bueno, de hacer como pequeños estudios, vimos eso, además hay economistas entre nosotros, que tenía como un tope, o sea, las grandes ciudades no crecen más, como decías, pequeñas pinceladas las vimos. Pero además es que tenemos la otra cara de la moneda, que es lo que decía también. Es que totalmente va todo como en el mismo sentido. Que si tú en un pueblo tienes la suerte de contar con el ambulatorio, vale, te pilla más cerca, pero es que además el trato es más cercano y te atienden probablemente antes, si logras ese acceso, si garantizas, porque se trata de garantizar el acceso a esos servicios, entonces vas a tener mayor calidad que aquí en una gran ciudad, ¿no? Por lo que comentaba de listas de espera, de el trato que hacen lo que pueden. El papel de la atención primaria también se pone de relieve, ¿no? Que hace falta retener o que vayan más, pero hace falta ahí ingresar más dinero, incentivos, facilidades al final. Yo creo que por ejemplo, en Extremadura se están llevando a cabo herramientas, se están implementando herramientas, pero van a llegar tarde. Hay pueblos que ya van a desaparecer, los pueblos que no tienen el servicio de lo que estamos hablando. Cuando un pueblo pierde, por ejemplo, cuando un pueblo cierra el colegio y luego cierra la última tienda bar, muere. Y eso hay mucho en Extremadura, por desgracia. Entonces, ese es el problema. Nosotros lo que vemos es que sí, se están llevando a cabo herramientas, la ley, la estrategia, por ejemplo en Extremadura, pero eso va a llegar tarde. Los pueblos que tienen 100 habitantes, 250, es que hay mucho. Y esos pueblos no pueden esperar 15, ni 20, ni 25 años. Esos pueblos necesitan una solución ya. Y la Junta no la tiene, no lo tiene la Junta de Extremadura, ni lo tiene el Gobierno de España, ni la Junta de Castilla y León, no lo tiene nadie. Es un problema muy complejo
que tiene una solución a medio y a largo plazo, pero el problema es en esos pueblos cuando haya 100 personas o 50 personas, es que los pueblos se mueren. Es que los pueblos, cuando hay pueblos que tienen 80 o 90 personas, que claro, ahí ya no tienen nada, o sea, es que no tienen nada, no tienes farmacia, tienes consultorio a lo mejor una vez a la semana, en fin, no tienes tienda, no tienes nada, o sea, y ese es el problema. Nosotros el problema que vemos es que la solución va a llegar tarde a muchos pueblos. Llegar tarde a muchos pueblos. Hay muchos pueblos que no pueden esperar 15 ni 20 años, porque 20 años desaparecen. Municipios con 100, 200 habitantes, con el 50, 60 o 70% con población mayor de 65 años. Pues ya me contará, de aquí a 10 o 15 años, pues prácticamente han desaparecido. Y ese es el problema mayor que vemos. ¿Cuál es la propuesta de las diferentes asociaciones? Porque entiendo que, como precisamente tú estás comentando, no hay tiempo. O sea, las decisiones que se tomen se tienen que tomar ya si precisamente queremos salvar a esos pueblos y queremos revertir esa situación, porque son pueblos que evidentemente están abocados a la extinción, al fracaso, a desaparecer. Fracaso no, porque tampoco es su culpa. Pero, ¿qué hacemos? O sea, porque nosotros podemos plantear mil y una propuestas, pero ¿dónde está el botón que accione que esas propuestas finalmente se conviertan en movimiento y se conviertan en la salvación de esos territorios, de esas personas? Porque al final yo creo que de lo que se trata es de dotar tanto a las personas como al territorio de calidad de vida, que a día de hoy es lo que se les está privando de calidad de vida. Y a lo mejor esta es mi pregunta de la lamparita del genio de la lámpara mágica, pero no sé si alguien se aventura a responderla. No podemos dejar todo en manos de las administraciones. El problema de la falta de sensibilización es fundamental. Nosotros este año lo vamos a proponer en la Junta varias campañas de sensibilización porque vemos que la gente realmente no entiende. Te voy a poner un ejemplo. Por poner un ejemplo, Carrascalejo, un pueblo con menos de 200 habitantes, han hecho una asociación, nos pusimos en contacto con ellos y parece que han hecho una asociación para fomentar las fiestas en el mes de agosto, cuando hay gente. Yo, pues ya está, por seguir haciendo fiestas hasta que no haya gente. En el mes de agosto es así. O sea, te pones en contacto con ellos y ya, oye, pues ya, al final, pues, oye, es una desilusión porque, pues ya está, si vosotros que estáis ahí, es que te va a morir tu pueblo, no el mío, por eso te digo. Y ese es un problema gordísimo. O sea, no podemos dejar todo en manos de las administraciones. El tema de la sensibilización y la movilización social, que en Extremadura no existe, porque no existe movilización social, o sea, en Extremadura no hay ningún tipo de movilización social, pues así nos va. Nosotros el problema que vemos es ese, que en los pueblos y en los sitios donde peor está la cosa, pues no hay gente. Hombre, también hay que entender que son pueblos con población muy envejecida, pero oye, siempre puede haber 3 o 4 jóvenes que pueden tirar del carro. No tiran del carro y eso es un problema. Y eso no podemos echar la culpa ni a la Junta de Extremadura ni a la Diputación. O sea, sensibilizar a la población es muy difícil y yo creo que eso todavía no se ha llevado a efecto y es donde tenemos que llegar. No sé si vosotros estáis de acuerdo, si queréis hacer algún apunte adicional. Sí, a mí me ha recordado que en dinamización, creo que era el profesor Rodríguez Vilasante, que decía: te empeñas en hacer participación para que no pongan una rotonda y para que la gente participe, y lo que deciden al final es poner una rotonda. Bueno, no, pero también hay, o sea, comentabas de la tienda bar, que tienes que tener como servicios básicos, y también se habla mucho de en vez de un modelo radial y centralista, un modelo mallado, ¿no? Y se habla de las comarcas, o sea, tener otro punto de vista para ver el territorio y dónde puedes acudir. Y no vas a poder tener un hospital en cada pueblo, pero que lo tengas accesible, ¿no? Quizá esos jóvenes no se mueven, pero si les pusieras una oferta de ocio, cultura, precisamente con personal, o sea, con profesionales, ¿no? Dinamizadores y demás, sí que se moverían si están en un radio más o menos cercano, ¿no? Bueno, yo creo que la respuesta de la lamparita mágica es simplemente priorizar, y a medida que la gente se vaya sensibilizando habrá movimiento, eso que comentabas de con movimiento, bueno, y él también, ¿no? Con movimiento se genera el cambio, pues el cambio será cada vez mayor en la medida en que la gente se sume, ¿sí, no? Y mientras, pues vas priorizando. Por eso comentaba lo del plan 100-30-30,
me parece como dentro de la multitud de medidas priorizar. Además, yo creo que precisamente en este tema, en la propuesta de mejoras, en cómo se pueden implementar, cómo se llevan a cabo, al final se va a traducir en la pescadilla que se muerde la cola, porque una cosa lleva a la otra, la otra lleva a la siguiente y al final todo vuelve, todo se genera, todo vuelve, todo. Y yo creo que precisamente como Ángel estaba comentando, parte de movimientos sociales, parte de la inquietud de la población, de que la población genere esa inquietud y al final todo eso se traduzca en cambio. Por eso yo creo, Víctor, no sé si tú estás de acuerdo conmigo, en la importancia de los movimientos sociales, de asociaciones como nosotros, que al final tratamos de generar ese movimiento que luego se traduzca en más cambio y a su vez se repercuta con más movimiento, ¿no? Sí, sí, yo con las últimas reflexiones que acabáis de hacer estoy totalmente de acuerdo. Primero con lo del círculo. Evidentemente, estos efectos de los que yo hablaba antes generan círculos viciosos y círculos virtuosos que hay que romper. Hay que romper el círculo vicioso de Extremadura que nos hace que la tengamos lastrada, ¿no? De Extremadura y de otras regiones de España. Luego, lo que dices de los movimientos sociales, totalmente de acuerdo con Ángel. No se le puede echar solo la culpa al gobierno central o al gobierno autonómico o a los ayuntamientos. Hay una parte también de la sociedad que debe moverse. Es cierto que los individuos y las empresas funcionan con incentivos y esos incentivos los crean las instituciones, pero bueno, las instituciones también se nutren un poco de las preferencias de los individuos, o sea que al final es una cosa también bastante conectada y ahí las organizaciones sociales podemos no solo concienciar, que también estoy muy de acuerdo, sino además presionar, generar una influencia indirecta para cambiar las cosas. Y luego el tema de la comarcalización también yo creo que es una cosa muy interesante, muy importante, porque no solo sirve para reducir los costes de los servicios públicos de entre los pueblos, sino que además también un poco la cohesión social y el hecho de ampliar tu círculo social es grande. Yo, que soy de un pueblo en la comarca de Sierra de Gata, pues llega agosto y yo voy a un pueblo y voy a otro y voy a otro y eso hace también que haya dinamismo y el comercio de mi pueblecito bebe de los otros pueblos también. O sea que al final, económicamente, socialmente, las comarcas son también una cosa importante y que hay que desarrollar y potenciar. Centrándonos ya en derechos concretos, bueno, ya lo confesé el otro día en una reunión que yo tiendo un poco a mencionar bastante la Constitución porque al final es la cúspide de la pirámide de Kelsen en nuestro sistema normativo. La Constitución en su título primero garantiza una serie de derechos a todos los ciudadanos, el derecho al trabajo, el derecho a la salud, el derecho a una vivienda digna. Yo creo que precisamente a esos colectivos vulnerables que mencionabais esto, a estos ciudadanos que se sitúan más en un territorio más rural, a lo mejor no se les está garantizando tanto el acceso a ciertos derechos. No sé si estáis de acuerdo con esta pequeña reflexión que en mi papel de moderadora hago, y no sé si debería, pero bueno, ahí la dejo. No sé si estáis de acuerdo con ello y cuáles serían, desde vuestro punto de vista, los principales planes de acción que se deberían llevar a cabo precisamente para garantizar eso. A lo mejor la población más envejecida que en el medio rural no tiene tanto derecho a la salud, precisamente por lo que comentábamos, los cierres de ambulatorios, o en Extremadura, en Valencia de Alcántara, en Trujillo, el cierre de los centros de alta resolución. Al final, creo que eso está lastrando a la detección temprana de ciertas enfermedades, en que se pueda cuidar a la población que más necesidades de cuidados necesita, la garantía al trabajo de los jóvenes emigrantes extremeños, que no tenemos que venir fuera a estudiar porque en Extremadura no hay la carrera que queremos hacer, etcétera, etcétera. ¿Creéis que en el medio rural hay una pérdida de derechos? Totalmente. No pueden existir los mismos derechos porque todo cuesta mucho más. Además, otro de los logros, creo, de la revuelta es conseguir que las cosas no son porque sí. Son una reunión de ocho presidentes de comunidades autónomas que curiosamente coinciden con nuestros territorios, ¿no? Que son Galicia, La Rioja, Cantabria, Asturias, las dos Castillas, Aragón y Extremadura. No se reunieron porque sí, que claro, suponen la mayor parte del territorio, pero el 20% de la población. Entonces, claro, es que no cuesta lo mismo, es que cuestan los derechos
Si quieres tener los mismos derechos y quieres tener los mismos servicios, cuesta más caro. Pero por supuesto que cuesta más caro. Cuesta más caro porque no es lo mismo mantener los servicios en Madrid, que son 8.000 kilómetros cuadrados, al fin y al cabo es poco más que una finca en Extremadura, porque para que hagan una idea, Cáceres tiene 19.000 kilómetros. Y las distancias son kilométricas. Yo me puedo hacer 100, 150 y 200, y en Badajoz me puedo hacer 250 kilómetros y no me salgo de la provincia. Entonces es distinto. O sea, en una provincia como de Cáceres, porque entre las dos es que hay 398 municipios, y claro, y como eso, porque si vamos ya a Castilla y León o Aragón o esos temas, ya ni hablamos. Entonces, que el coste es distinto. Entonces tendrán que asumir ese coste. Si se está hablando de que se va a hacer un modelo de financiación autonómica y se basa en la población, acabáramos. Entonces, pues ya nos tendremos que venir a vivir a Madrid, porque entonces está clarísimo. Tiene que haber otro criterio, tiene que haber un criterio, el criterio de la ruralidad. Claro, es que cuesta mucho más mantener. Claro, cuanto menos gente vive en el territorio, al final, pues cuesta mucho mantenerlo. Y ese es un problema que se tiene que plantear. Y es un problema, pues, ya está, de la falta de equilibrio territorial que tenemos en nuestro país. Al final, es lo que tenemos. Te vas a sentir mucho, Víctor. Sí, totalmente de acuerdo. Además, lo de los costes es evidente, ¿no? Que en la provincia de Cáceres creo que hay 4 ciudades con hospitales. Entonces, al final, el desplazamiento de personas a esos hospitales pues es bastante más costoso que en un territorio como puede ser Madrid. Y el problema es que bajo criterios de presupuestarios han quitado ambulancias. Entonces, eso hace que le estemos quitando derechos a una asistencia a una asistencia sanitaria más rápida, más eficiente, probablemente con los riesgos que eso conlleva para los problemas de salud, a gente que viva apartada de esos núcleos con hospitales. Por poner un ejemplo. Claro que, por ejemplo, Guadalupe depende de Cáceres, encima no depende de Navalmoral, porque el hospital de Navalmoral es un hospital poco más o menos que una, tiene muy poquitas especialidades. Realmente hospitales que tienen más especialidades son Plasencia y Cáceres, y luego ya Badajoz. Entonces piensa los kilómetros que hay desde Guadalupe o desde Alía, por ejemplo, hasta Cáceres. O sea, es increíble. Y luego el tema de las ambulancias, pues sangrante. Hace 4 años hubo un concurso que fue el de ambulancias Tenorio, furgonetas Tenorio, que será una vergüenza. Y resulta, claro, que hicieron y se dio cuenta que no había dinero, claro, que cuesta mucho dinero mantener un servicio. Son muchos kilómetros, hay que dar muchos servicios en una población muy envejecida y claro, pues ya no le interesaba. Y fue una vergüenza. Furgonetas con las ruedas en los alambres, sin mantenimiento, sin emisora, sin desfibrilador, en fin, era una locura. De hecho, al final, hasta ellos llegaron a pedir que saliese porque ya no nos interesaba. Ahora parece que se ha hecho otro convenio o se ha hecho otro concurso, pero sigue siendo insuficiente. No se llega nunca porque son muchos pueblos, hay que asistir a mucha población y muy dispersa. Entonces, ese es uno de los grandes problemas que tenemos. Eso centrándonos en el plano de la sanidad, pero Marina, en la mesa 3 también habláis de la educación, ¿no? ¿En qué sentido? ¿Desde qué punto de vista? Sí, no, pero no quiero dejar pasar todo lo que has comentado. Me parece bien. Sí, que nos podemos reír de lo de furgonetas, pero que si tuviéramos que usarla no creo que no existiera ninguna gracia. O sea, es normal, ¿no? Pero ahí se habla mucho de ambulancias también, de las necesidades. Y es que empezaba la pregunta por los derechos, el título primero, y es verdad que la Constitución recoge esos derechos, pero también tú sabes que hay algunos con más garantías que otros. La vivienda es un problema fundamental, por lo que comentan en otras, o sea, en España Vaciada de Madrid, cuando hemos hecho actos, pues sí que ha habido gente que ha dicho que un problema fundamental, aunque no lo parezca, es el acceso a la vivienda, o sea, tener viviendas disponibles. Y él sabrá más los datos, pero claro, me parece que son como 12, 13... En España creo que hay 13 áreas metropolitanas, es decir, centros urbanos con población mayor a 500.000 de habitantes y 18 áreas metropolitanas protometropolitanas, algo así, que es mayor de 200.000 habitantes. Y eso me parece que concentra ya el 65% de la población. Se habla del 70% de la población en un 30% del territorio. Y lo que decía Ángel, que es cierto que es más costoso, pero volviendo a lo que decía del título primero, hay derechos que aunque no estén garantizados, sí que tienen que marcar las directrices de la política económica
social, ¿no? Entonces, allá donde no llega el mercado porque no es rentable un hospital para que se te muera la gente, si estás cobrando por ello, ¿no? Esos que vayan a los públicos mejor, pues tiene que estar la administración, el Estado y la gente. Si lo entendemos, entonces creo que detrás de esto y de que se mueran los pueblos está la conciencia de cada cual y el movimiento que puede generar, ¿no? Con otras personas. Si tenemos la economía en el centro en vez de la persona, tenemos estos resultados. Y lo de la educación, pues poco te puedo comentar. Educación integral, igualmente, aprovechar los recursos propios del medio urbano, o sea, del medio rural, ¿no? Frente al medio urbano, no solo en las etapas tempranas, sino en todas las etapas. Y poco más. La verdad es que ese no me Poco a poco no es. Yo creo De que educación. estamos en un debate bastante interesante y con mucha chicha, que luego si os parece bien, pues podéis recoger el guante y podemos comentar. Ángel, hay una propuesta concreta que, vamos, Marina me dijo que tú tenías más, a lo mejor conocimiento del tema y nos puedes hablar de ella, de la propuesta Mayores en Casa, que estamos viendo precisamente que en Extremadura pues puede ser... Sí, mira, es un proyecto piloto que se va a llevar a cabo en dos pueblos de Extremadura, en Río Lobo, en la provincia de Cáceres, y en Valverde de Burguillo, en la provincia de Badajoz. Nosotros, una de las asociaciones que forma Extremadura Vaciada es Activa Valverde. Y esta propuesta nace de Activa Valverde, aunque luego ha recogido el ayuntamiento y la Junta lo ha financiado, bueno, lo ha financiado realmente el Ministerio. O sea, se ha financiado realmente a través de la Comisión Sectorial de Reto Demográfico del Ministerio. Tiene una dotación de 290.000 euros y tiene como objetivo, pues, trabajar para que las personas mayores vivan de forma independiente en su municipio, crear una red de servicios de cercanía específicos de atención a las personas mayores, proporcionar a las personas mayores las herramientas necesarias para que permanezcan en su domicilio, favorecer la participación activa de las personas mayores en todos los ámbitos de su vida, fomentar la participación del colectivo de mayores de la localidad y promover el desarrollo de la cohesión social, que es un tema porque además este tema está en la línea estratégica de la estrategia en Extremadura, que es el envejecimiento activo y saludable. Entonces, otro de los objetivos es evitar que haya una segunda inmigración, o sea, que te tengas que ir a una residencia que no esté en tu pueblo, porque no todos los pueblos por delante hay una residencia, pues tengas que ir a casa de un familiar que viva en otro pueblo. Eso también es uno de los objetivos. Y para todo eso, pues se va a llevar a cabo la domotización de 30 viviendas, se van a domotizar 30 viviendas, pues se van a instalar sensores, se va a hacer un software un programa con un software con una tablet para que los usuarios puedan estar comunicados o sea, constantemente. Se van a instalar cerraduras inteligentes, detectores de humo y de monóxido de carbono en todas las viviendas, unas 30 viviendas. Se van a contratar 6 personas, un coordinador, un informático, un terapeuta ocupacional, 3 auxiliares de ayuda a domicilio. Se va a reformar la Casa de Cultura para que sea un sitio digamos, de reunión en el cual el terapeuta ocupacional pues haga un montón de actividades con todas las personas mayores del pueblo. Y esto es algo que esto sí que nace del pueblo. O sea, esto sí que es un modelo, el modelo de Valverde, que además Valverde tiene 278 habitantes, o sea, es un modelo de activación social. O sea, yo siempre suelo decir que Activa Valverde es un modelo que se debería clonar en la mayoría de los pueblos de Extremadura. Entonces es un proyecto muy bonito que, ya te digo, se ha conseguido al final con mucho sacrificio y a través de las reuniones con Manuel Mejía y con la Junta de Extremadura sacó adelante y se va a poner en marcha durante todo este año. Se van haciendo todas las reformas y todo lo que conlleva para que el proyecto salga adelante. Es un proyecto bonito porque la pandemia nos ha hecho ver que el modelo de residencia es un tanto inhumano. Entonces, lo mejor es eso. Un proyecto que a lo mejor puede parecer caro, pero al final, no sé, no puede, a lo mejor no es tan caro. Una vez que haces la primera inversión, no es lo mismo que estés en tu casa que estés en una residencia. Entonces, ese es el modelo. Y lo que quiero hacer ver es que detrás de todos estos proyectos hay mucho trabajo. O sea, esto es una asociación sin ánimo de lucro y lo ha hecho todo ella. O sea, es un proyecto que son un montón de páginas, aquí se puede ver, y es un proyecto que tiene todo, o sea, tiene presupuesto y todo. Y esto, el ayuntamiento ha recogido el guante, pero esto lo ha hecho una asociación sin ánimo de lucro. O sea que yo creo que es un proyecto muy interesante porque
no sé, es importante que la gente, no sé, la gente parece que se jubila y parece que ya, eso, y lo que hay que hacer es que, no sé, que la gente tenga una jubilación activa, que la gente colabore, porque eso es muy importante en los pueblos. Porque además, por desgracia, en este pueblo, pues claro, a lo mejor de 278 habitantes, pues 150 tienen más de 65 años. Entonces la idea es esa. Es un proyecto piloto que se puede llegar a replicar en otros sitios de Extremadura. Ya te digo, se ha conseguido a través de una subvención del ministerio. Claro, pero es que necesitas una solución para cada pueblo. Claro, en teoría es difícil. Claro. Eso sí es lo que veo yo a lo mejor que puede hacer algo. ¿Me entiendes? Porque además, Pues lavas la cara y tal, dicen, venga, doy 100.000 aquí y ahora no estoy por la provincia como si fuera. eso es lo que veo yo que a lo mejor, claro. Entonces, ese es el problema que vemos nosotros, ¿me entiendes? Pero es cuestión de irlo viendo, a lo mejor no en todos los pueblos, pero irlo según se vaya pudiendo, porque al final es calidad de vida. Que no es lo mismo, es que la residencia de ancianos, bueno, lo hemos visto en la pandemia, aquí y en todos los sitios. Pero es un proyecto que... Las administraciones a la hora de invertir van a invertir siendo algo que les revierta. Revierta una parte de imagen, que es lo que ocurre ahí, que no lo hacen por salvar Valverde, porque si no salvarían Valverde y Valverdín y Valverdón, salvarían lo mismo en todos, lo hacen por un tema de imagen. Sí, lo hacen también porque realmente la Junta tampoco tiene, la Junta necesita ideas. Nosotros nos hemos dado cuenta, la Junta necesita ideas, porque no tiene ideas. Tú lo que tienes que hacer es aportarle ideas. Entonces tenemos otro proyecto que se llama Pueblo Escuela, en Talavera de la Vera, muy bonito, que se basa en que chicos aquí de la ciudad, 2 veces al año, por donde residan un tiempo en un albergue en el pueblo, interactúen con la gente del pueblo, y ese es un proyecto muy bonito. Lo que pasa es que ahora le falta financiación. Y es lo que estamos ahora, en conseguir la financiación, pero también es un proyecto muy bonito, es un proyecto eco-socioeducativo que busca eso, que la gente, los chicos de la ciudad, pues conozcan lo que es el pueblo a todos los niveles, pero no, o sea, interactuando, lo que es una interacción. Y ese es otro proyecto que... No sé, Ángel, si desde Extremadura Vaciada, además, colaboráis estrechamente con más proyectos sociales como los que estás comentando. No sé si hay alguno más que nos quieras comentar. De momento tenemos eso, y lo que tenemos pensado hacer es un foro de población de debate para buscar más. Vamos a invitar a un montón de asociaciones en el cual veamos las propuestas que tienen para poder llevarlas, porque nosotros una cosa buena que tenemos es que nosotros ya hemos cerrado con las administraciones autonómicas reuniones trimestrales. Es decir, nosotros nos vamos a reunir trimestralmente, no necesariamente en Mérida, puede ser en Valverde, puede ser en Montalche, en 50.000 sitios, donde queramos. Y ahí es donde tenemos nosotros que actuar y tenemos que, todas las asociaciones que quieran sumarse a Extremadura Vaciada, pues nosotros lucharemos para que consigan el dinero para los proyectos, porque está claro que al final el dinero no tiene las administraciones. Entonces, claro, las asociaciones sin ánimo de lucro pues no cuentan. Y hay muchas subvenciones. Yo, por ejemplo, para el tema del 25 de octubre estuvimos reunidos con Manuel Mejía, que es el secretario que se lleva el tema de población, de desarrollo rural de la Junta de Extremadura, y los técnicos de la unidad de población están buscando ya, sondeando financiación para poder conseguir el tema de la financiación para el proyecto de Pueblo Escuela. También hemos mantenido reuniones con Redes, que es muy importante, porque Redes es el grupo de coordinación que coordina todos los grupos de acción local. Y al final los grupos de acción local a nivel comarcal, con una comunicación, son los que llevan el dinero de todos los objetivos líderes. Entonces, todo ese dinero que viene de Europa, pues se gestiona a través de ahí. Entonces, yo ya me he mantenido, he estado hablando con Margarita, que es la gerente de Redes, para que cuando salgan las convocatorias en Adicover, porque en este caso Talavera pertenece a la comarca de la Vera, pues ir a una reunión y empezar a ver de qué manera podemos empezar a plantear todo esto y de qué manera podemos sacar adelante la financiación. Pero que es difícil, o sea, no es fácil, tú no vas a la administración y nadie te da un cheque en blanco, que eso te lo tienes que pelear. Te lo tienes que pelear y tienes que... Y es en lo que estamos nosotros. Yo creo que al final el objetivo fundamental de crear la plataforma es crear nuestras contra de poblamiento. Y para eso tenemos que ir a las administraciones, entre otras. Pregunta. ¿No creéis que casi toda la subvención que hay en el nivel administrativo al final termina otra vez nuevamente fuera de Extremadura? Porque yo lo que veo cada vez más veces es que sí que hay dinero, pero yo, por ejemplo, me dedico al ámbito artístico, tanto dentro del ámbito artístico,
como dentro de todas las cosas, al final no sé cómo se termina dando el dinero a empresas de fuera para que vengan a hacer cosas de Extremadura. Pero Eso es uno de los problemas, mira, eso es un problema gordo, eso pasa a nivel turístico. Pero a nivel todo. O sea, es mucho más fácil que te contraten. Yo ahora mismo, de hecho, estoy trabajando aquí porque me han contratado desde Extremadura para que a la empresa que le van a dar la subvención se la den en parte porque están contratando a la gente de Extremadura. Pero realmente la empresa que lo va a hacer es la de aquí. ¿Sabes? Entonces, esto pasa constantemente. A mí me han llamado para organizar desfiles, por ejemplo, en Badajoz hace poco, se ha cancelado, pero la empresa que estaba haciendo uno que sí la habían contratado era también de Madrid. Y etcétera, así con todo. Yo creo que eso es un problema también de mentalidad. También tampoco nos pueden pedir mucho que seamos muy emprendedores porque lo hemos hecho toda la vida sobre vida, de verdad. Bueno, y eso es un problema que tenemos. Es que yo veo que hay gente muy buena y que al final lo que se hace es desprestigiar a la gente que se quiere quedar en la región y por eso se sale fuera. Porque tú piensas que tu trabajo es menor simplemente por el hecho de vivir allí. Eso se llama romper el relato, se llama. O sea, entre nuestros jóvenes abunda todavía la idea de que para triunfar te tienes que ir de Extremadura y ya está. Y ese es uno de los problemas. Ese es un tema fundamental. Que has dicho bastante interesante de la línea estratégica esto para la gente mayor. Hay muchos problemas ahora mismo a nivel por la ley de dependencia, porque aunque te la consigan conceder, no hay gente para hacer esos trabajos. Además, siempre, por lo mismo, están en manos de mujeres y normalmente de mujeres migrantes. Entonces, eso es otro problema aparte. Yo lo que sí creo es que, aunque hayan dicho que no van a invertir en empresas, bueno, el problema es que hay empresas que se invirtieron allí, tuvieron trabajadores extremeños y ahora no les están dando lo que tienen que dar. Por ejemplo, mi abuelo estuvo trabajando en la empresa de mi pueblo, no sé si era Iberdrola, que tenía un contrato que de por vida no iba a pagar luz, y ahora eso lo han llevado a juicio, han hecho lo que les ha dado la gana y tienen que pagarla. Y hay cosas de ese tipo, como nadie las defiende, son personas mayores, pues se quedan sin ese tipo de cosas. Y es como, vale, pero es que tú vas a hacer un trabajo bajo unos derechos y un decreto que ya no se está cumpliendo. Y como no hay quien defiende eso ahora, no se defiende. Mire, Iberdrola, Extremadura tiene impunidad total. El año pasado ha estado en Monfragüe, además prohibido por ley, que no podía. Ya está turbinando todo el verano y todo la gana. Y la Junta de Extremadura no ha hecho nada. Iberdrola tiene impunidad total. Y me habla de Iberdrola, tiene impunidad total en Extremadura, total. Puede hacer lo que le dé la gana. Que también has dicho de que no es rentable si quieren hacer, yo creo que no es rentable, porque por ejemplo, en la Nacional 430 dice que no se hace autovía, yo paso por ella diariamente muchísimas veces y está petada de coches, pero petada de coches de que la gente se juega la vida adelantando porque no se puede adelantar las maneras que hay, y que digan que no hay tráfico, como me voy a poner una webcam para que vean que hay tráfico. El otro día cogí el Extremo al Moral, el tren petado, la gente diciendo que había veces que tenían que coger el bus y así no cogían transporte porque no había. Entonces, si me está diciendo que el tren está lleno, porque hay gente para montarse en el tren. Ahora, si me tienes averiado y no funcionan los bonos, no funciona cuando vas a salir la máquina en el tren, no está la persona que tiene que estar. Entonces, no me está diciendo que no estamos gente, lo que me está haciendo es quitarme privilegios sin más porque te da la gana. Y lo del tema del tren es un escándalo, estoy completamente de acuerdo. Y lo del tema de la 432, nosotros, la plataforma 81, que lucha por las conversiones en autovía de varias carreteras en la zona sur de Extremadura, en la campiña sur, en el Montoso. O sea, es que tiene un tráfico impresionante, nos faltan infraestructuras, necesitamos el cierto. El tema del tren es completamente escandaloso. O sea, tenemos un tren de alta velocidad que va más despacio que el media distancia. Es demostrable, es así. El otro día fui a Cáceres y cada vez que pasaba de 150, el vagón era una costelera. Es cierto, además porque mira, es que mi hijo estudia en Talavera y eso, y ha habido un día que ha dicho, pero hijo, ¿por qué ha estado tanto? Que pues ha venido en el Superave, en el Albia. Digo, es que el Albia va más despacio que el media distancia. Un Albia que va más despacio que el media distancia. Totalmente. Una de las cosas que ha comentado Laura Manuela precisamente hila mucho con lo que ha dicho Víctor. La extracción del recurso en Extremadura para la fiscalización fuera, y también lo estamos viendo con el talento, lo que está comentando Laura Manuela, que para quien no lo sepa es diseñadora extremeña y su obra es fascinante, ¿vale? Podéis ir a las redes sociales. De verdad, o sea, un momento publicitario gratuito y de admiración profunda también, para quien lo sepa. La mina de litio. La mina de litio consiste en extraer el recurso natural de Extremadura, llevarlo a Valencia y producir en Valencia, crear mano de obra en Valencia y fiscalizar en Valencia. Pero incluso los técnicos que vayan a extraer el litio no creo que sean de allí de Extremadura, porque no sé si hay alguna universidad de minería en Extremadura. No hay periodismo, va a haber minería. Pues seguramente se traigan a todos los técnicos de fuera y
No. El dinero se vaya todo fuera, excepto el operario de a pie que se lleve 1.000 euros. Pero al Tenemos final el es eso. sitio, que también tenemos el Museo Arqueológico Nacional, que por el paseo está toda la fiesta de Extremadura. Totalmente. Extremadura en el Paseo Arqueológico Nacional. Totalmente. También es trabajo. Al final es eso, es que no extracción de recursos, tanto naturales como recursos humanos. O sea, cogemos el talento de Extremadura y lo explotamos fuera. Cogemos los recursos de Extremadura y le sacamos el beneficio fuera. Y al final es exprimir a Extremadura para que nos reporte beneficios sin darle nada a cambio a Extremadura. Yo personalmente no creo que se haga con un plan de saquemos los recursos de Extremadura y ya está, sino que el problema es que el sistema viene viciado desde hace siglos. Si nos ponemos a mirar el censo de Florida Blanca en 1787, ya vemos una distribución de la población muy similar a la actual. Está la costa levantina, hasta Andalucía, más o menos con población, la zona del Cantábrico y Madrid. Y el resto con bastante baja densidad. Como decíamos antes, como hay un círculo vicioso que no se rompe, al final faltan incentivos también de las empresas. Las empresas al final buscan su beneficio, les da igual el beneficio social, porque ellos buscan su beneficio, y al final ellos hacen lo que más les conviene. Si eso lo consiguiéramos cambiar rompiendo ese círculo vicioso, probablemente llegarían empresas que aportaran un beneficio social a Extremadura, que llevaran trabajo, que tributaran a Extremadura, etc. Incluso se desarrollarían empresas extremeñas. Pero como no nos cargamos ese círculo vicioso, la falta de incentivos hace que sigamos funcionando así. No hay un plan malévolo detrás, sino que es que no hay incentivos. ¿Vicente? Pero es que eso es una voluntad política que no existe. Sí, por supuesto. A Iberdrola no le van a parar los pies en la vida. Está destruyendo Extremadura y lo seguirá destruyendo y no le pagan los pies, ni va a dejar dinero en Extremadura, no sé que sea mano de obra, pero la fiscalización somos la mayor productora de energía de España, y cuál es la fiscalización que hay. Si pagamos igual la luz allí que aquí. Mira una cosa, la central nuclear de Almaraz, que vivo en el Campo Arañuelo, hasta hace bien poco ha pagado los impuestos en el País Vasco. Va a pagar los impuestos en el País Vasco, ¿me entiendes? Pero pasa con todo, con las Sí, pero nosotros tenemos la central nuclear y tres cementerios nucleares, que solamente no saben. En Almaraz hay 3 cementerios nucleares. Y otro que se va a hacer 4. En Barcelona, en País Vasco, en Madrid, están fiscalizando todo. Yo has dicho voluntad política, pues es que voluntad política son, ya no, pero, o sea, decía las subvenciones y me contratan para que cuente, al final esa subvención parte de una orden, que parte de un consejero, de una consejería, y según esas condiciones, así luego se realiza, ¿no?, el proyecto. O sea, quiero decir que eso es simplemente cambiar, depende de dónde tengas el foco. Si quieres primar a las asociaciones grandes, puntuarás más a las que tengan muchos voluntarios o mucho patrimonio. Sí. No, pero no me refiero a esas acciones, me refiero, por ejemplo, el Festival de Teatro de Meira. Priman, contratada, por ejemplo, a gente de vestuario que sea de Extremadura, pero que lleva toda la pasta, el de aquí el Teatro de la Latina. Claro, pero... Y además eso es una licitación que está hecha y que creo que la única persona de España que la puede coger es él. ¿Cómo por qué? Porque antes del Teatro de Meira, que yo sepa, creo que se organizaba desde Extremadura, no sé, no tengo ni idea de cómo, pero se organizaría. Y hay cosas de ese tipo que es como, ¿por qué está pasando eso? Porque hay un festival de la Nana en Badajoz, en el hospital que ha habido hace poco, que nos habían contado, como digo yo, ahora esto es un desfile que no han hecho, que supuestamente era muy caro, no lo cancelaron, pero contratas a una asociación de Madrid para que te organices todo aquí. ¿Qué pasa? ¿En Extremadura? ¿No están las ovejas merinas en Extremadura, que es donde sale la lana? Los cochinos Yo desconozco los detalles, pero sé que... Y deja con artistas igual, dentro de una residencia artística y la mayoría de gente que está afuera, es como, pero ¿por qué? ¿Qué hace esta persona aquí? Mi respuesta es la misma, o sea, desconozco los detalles, pero yo lo que le digo a mi madre es, si dejo este boli, cae. Pero todo lo que me estás contando no son leyes físicas. O sea, eso se puede cambiar y es por obra de alguien. Agustín, que... No, yo quería hilar varias cosas que habéis dicho varios, y es que lo primero, que no todo es culpa de eso. Hay un plan, yo no creo que haya un plan. Yo no soy extremeño, pero soy de al lado, yo soy salmantino. Y yo soy súper autocrítico.
por mi provincia, porque digamos que, bueno, ya se dan cosas por sentadas, ¿no? Como que me voy a ir, lo has dicho tú, no sé quién lo ha dicho, ¿no? Y además, no solo eso, sino que el que se va triunfa. Sí. Y el que Ese se es el queda relato. fracasa. No, Ese es el ¿por relato. qué? Bueno, porque lo de Ese relato se Que me queda que viene muchísimas veces en moda. La gente dice que no sé quién porque ha desfilado en la pasada Cibeles. Para desfilar en Cibeles tienes que pasar un filtro y por eso tienes que hacer realmente pagar 3.000 euros y desfilar en Cibeles. En Extremadura hay gente que lleva años viviendo de su marca y de vender. Los que están desfilando en Cibeles no venden su ropa. Tienen que hacer filismo para alfombras rojas y demás, pero eso es el éxito. No, el éxito tiene por eso que funciona. Entonces, el que está triunfando para mí realmente es de Extremadura. El problema es que los políticos no lo están viendo. Yo no te digo lo que... Y te intentan además callar. Con calma, y sobre todo con la de agua. Yo te digo lo que está arraigado. Sí. O sea, al final, Yo estoy con Agustín. es que El relato es así. antes, cuando hablamos de la revuelta o de que la gente se levante, perdonad, pero hay regiones en España que tienen otro chip completamente diferente. ¿Qué es primero, el huevo o la gallina? Nadie lo sabe. Y no voy a hablar de regiones para no caer en tópicos. Pero yo tengo la suerte de que por circunstancias personales y profesionales conozco bastantes regiones de España y veo otras cosas. Y es que es pisar un sitio y ver otras cosas. Y dices, ¿por qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué mi tierra es como es y por qué esto no es? Y sinceramente, y yo de verdad estoy aquí en casa ajena, pero amiga, yo hablo de lo mío, porque lo voy a criticar, por eso hablo de lo mío. Y yo me decepciono, yo cada vez que voy a mi tierra vengo más deprimido todavía. Pero no porque la cosa esté mal, que está fatal, sino porque va a ir a peor porque nadie quiere cambiar. También un poco una falsa verdad, porque en mi pueblo los que están triunfando son la gente que quiere cambiar. Pero si no es que de triunfar o no, pero es que es una atonía, es como que, no sé, todo Madrid, todo fuera, todo, es como que no va conmigo el de, o sea, no sé, no va conmigo el ser profeta en mi tierra, el crear riqueza en mi tierra, el tal, es como que estoy inclinado hace que hay un huevo de empresas y de gente de Extremadura que son la auténtica extraña. Claro, yo digo lo que yo veo porque ahora yo vivo allí, trabajo allí. Y está, por ejemplo, The Glow, que es una productora que ahora mismo ha ganado un Goya el año pasado y le cuesta una barbaridad ascender, se tuvieron que embargar ellos mismos, están trabajando sin cobrar y para que luego con la productora después le esté dando una subvención, es como ya esta empresa, ¿por qué no? Que está creando empleo, sí. Podría analizar un poco el punto de lo que estamos hablando, porque es verdad que si no podemos estar hablando de temas más en detalle mucho rato, y yo creo que vuelvo un poco al punto que nos unía, que era un poco la cohesión social. Esto solo se soluciona, creo, o se puede solucionar políticamente. ¿Cómo cambia un político su forma de ver las cosas? Con votos. Si tiene votos, si tiene... ¿Cómo puede cambiar un político las cosas? Si tiene una representación en el Senado o en el Congreso. ¿Cómo consigue esa votación? Con los votos sociales. ¿Cómo conseguimos los votos sociales? La parte política, está claro. Pero para conseguir la parte política tiene que haber una parte de creernos o de creer que somos capaces de cambiar las cosas desde aglutinándonos como asociación o como movimiento. Ya no solo con Extremadura o Castilla, sino como movimiento social a nivel España, porque si vas a nivel Extremadura ya estamos como siempre. Ha sido un caso ahora mismo. Yo pienso en Salamanca, yo pienso no, estamos pensando en que España se va un poco a la vez, España como España vaciada, si no lo vemos desde un punto de vista. No, pero de hecho, y perdona que te corte, César, pero es que el proyecto de España vaciada es totalmente transversal. Yo tuve la oportunidad de participar en el modelo de desarrollo y yo soy, digamos, provincialista, soy de mi tierra, tengo poca querencia por mi comunidad autónoma, soy bastante típico en mi comunidad autónoma, por cierto, porque es así normalmente. Y sin embargo me encontré, ahora mismo, 3 años más tarde, conozco a gente de toda España, he trabajado con gente de toda España y realmente creo que es un proyecto nacional. No es un proyecto de... Yo me siento totalmente representado e identificado cuando escucho a gente de otras provincias, cuando estoy escuchando a vosotros hablar, y yo lo considero un proyecto nacional. No, es decir, he superado mi provincialismo en el más sentido para pensar en algo más global como modelo de país. Totalmente. De hecho, las soluciones pueden no ser exactamente las mismas, ¿no?
¿Cuál? Ese es el éxito de la revuelta. Es cortable. Ese es el éxito. Cuando estés en el Elemente, no verás. Cuando entres en el Elemente te va a gustar más. No creo. Opinión yo creo que contraria a la nuestra, que nosotros sí que creemos en el racionalismo como motor de cambio dentro de Extremadura, porque necesitamos ese racionalismo para... Sí, por Es supuesto. incompatible. Y nosotros- Es totalmente compatible y alineado. No pasa nada. Genial. Nosotros sí que reivindicamos un cierto racionalismo que vemos que en Extremadura cuesta un poco y que se está perdiendo un poco el foco en ese racionalismo, y sí que lo necesitamos para esa identidad que precisamente, en el caso de Laura Manuela no, por supuesto, pero a muchos de nosotros nos han dicho que para triunfar hay que emigrar, que somos científicos por naturaleza, que no hacemos nada, que no... Entonces necesitamos romper ya con esas mentiras, por supuesto, y que sea onda expansiva. A lo mejor podemos empezar desde nuestro propio ombligo, que no tiene nada de mal. Alrededor y cuando la gente diga, yo para irme Y poco a poco. ¿no? Mira, y le pones ejemplo de gente que ha triunfado dentro. Con esfuerzo que ha triunfado. Y tienes que ir Sí, también lo hay. hablando Lo que un poco pasa es que o cambiando la mentalidad común. que al final es cierto que en Extremadura, yo creo que todas las comunidades, en Extremadura, perdón, en España, aquí hay una carrera de fondo y los hay que partimos desde la línea 0 y los hay que partir desde la línea 20 y los hay que partir desde la -5. Entonces se trata de ser cada uno consciente de qué línea parte y qué trabajo tiene por delante y qué trabajo tiene que hacer. Ahora mismo tenemos por todos que otros, que tienen más esfuerzo que nosotros. Simplemente el ejemplo de quién sale en la televisión nacional. O sea, no te enteres de lo que pasa en la televisión nacional. Cuando fueron la nevada en Madrid, había gente en Asturias por ahí que se estaban viendo todos los canales, que incluso murió gente aplazada por la nieve y no se ve en la televisión nacional. Sí, aquí cuando vive en Madrid o en España, tú lo dices. Entonces, ese es uno de los principales focos. Si no sé lo que pasa en el no se lo pasa por ellos. Cuando empezamos a decir, ha llovido también en Asturias, sácame la tele, pero lo harán, pero no, como hemos dado por sentado esta situación, y es por eso hay muchos comentarios de, es que no te digo de bajar rolantes, pero mucho de, es que es lo que hay, o es un poco de, llevamos años así, porque estamos así, que estamos lo que estamos, vale, pero hay que intentar mover un poco alrededor para decir, no es así por ley, no es una física que se cae igual, se puede... Está bien el tema también. Y voy a ser un poco disruptor veces también y el modelo de desarrollo. Cuando hablamos de servicios sociales y de cohesión social, otra vez vamos al huevo y la gallina. Yo también soy economista y creo en la economía, y yo sí que creo que no es lo mismo crear una red social con miseria que tener medios. Y es así. Entonces, digamos que mi bandera es, no, mira, no me des subvenciones, que la respeto muchísimo, y de hecho luego quiero hacerte una pregunta de mayor que no se me olvide, el proyecto de esos pueblos, ¿vale? No me des subvenciones. Dame la fábrica de litio de Valencia, al lado de la mina. Porque igual además cambia la percepción sobre la mina, porque si pienso que me van a llevar litio, vas a llenar de porquería los acuíferos y tal, y en 10 años te vas a alargar, pero si me pones la mina al lado, pues no lo sé, igual, y me dices que no, y me das garantías de que no vas a resonar el medio ambiente, pues igual es diferente. Porque la mina, con la fábrica de baterías, pues igual generará 10.000 empleos, pero la mina solo generará 100. Y luego se irán y dejarán de todo hecho una porquería. Entonces, ¿qué quiero decir como resumen? Que hay que crear tejidos productivos en los lugares de despoblación. Y eso automáticamente va a traer un problema serio que tiene Castilla y León, parte de la dispersión también, que es prácticamente... O sea, Castilla y León es más grande que Portugal, 94.000 kilómetros cuadrados. Es similar. O sea, entonces, claro, ¿qué ocurre? 30 kilómetros o 30 minutos, es una broma. En primera hora y media también puedes tener perfectamente a un centro de salud. Te mueres, claro que sí. Pero el existe surgió porque en la Espoleta Es cierto. fue un accidente de tráfico donde murió un chico que no llegó a tiempo al hospital. Sí. Y eso lo hizo las asociaciones regionales que han... No sé si el presidente ya se ha ido. ¿Puede contar igual? Pero, Sí, Coca-Cola. pero Yo vengo del movimiento pero vecinal. ya estamos aptos. Eso, digamos, como terror existe todavía como asociación. Luego el salto político vino ya más 10 años más tarde, ¿no? Pero digamos que, no sé, o sea, yo creo que, o sea, volviendo un poco al tema de Castilla y León, Castilla y León es que se gasta una pasta en autobuses para llevar niños de una escuela a otra. Se gasta una pasta en el servicio de ambulancia. Entonces dices, y encima es un servicio malo. Encima es malo. Pero si tuviera más dinero, pues seguramente lograría. O sea, yo otra vez volvemos a los círculos viciosos o virtuosos.
yo ahora aprovechando el silencio, o lo cuentas tú, Marina, sí, vas a completar lo que decía de Agustín, ¿no? Lo de Teruel existe, nació. Sí, lo de Sí. es que ahí falta la mitad de la historia. Eso. O sea, el chaval que se murió porque no llegó la ambulancia. Porque había una para la provincia, ¿no? Sí, Y entonces, para la provincia y sí. otra siguiente, más cortita, bueno, todo lo que había, digamos. Y entonces, ¿cuál fue el problema añadido? Pues que pues nada, el chico murió. Los padres dijeron que sí que querían donar los órganos y en menos de 2 horas tenían allí el helicóptero para llevarlo. Y eso fue lo que hizo. Es que es brutal. Que hizo que naciera Teruel existe, que nadie, vamos, que se conoce poquísimo, todo el mundo conoce Teruel existe, pero no sabe, o sea, Yo sí lo todo el mundo contar que al final. Muchas veces con Pepe y Pepe con Entenderíamos que de estas charlas que organizamos salgáis con la mente un poco inquieta y el cuerpo con más fuerza. Pero bueno, pedimos por favor que no dejéis de venir. Con rabia social también se sale. Pero bueno, lo importante es que se cree esa rabia social para que nos ayudéis a cambiar las cosas desde la asociación. Yo, en línea con lo que dices, llevo 25 años dándole vueltas a estos temas. ¿Sí? Esa E que tenéis detrás es una luz. O sea, que nada de pesimismo, todo lo contrario. O sea, esto ahora es cuando, digamos, mal cuerpo, pero con ganas con energía positiva. Sí, sí. Y con ganas de hacer cosas, porque esto no existía. Existía asociacionismo, o sea, existían cosas, pero digamos que esta organización, o sea, ya un poco remar en la misma línea, es algo relativamente nuevo, ¿no? Sí, de hecho, vamos, más o menos es lo que nos pasa a nosotros, que al final de ver, de oír, de escuchar, de esa rabia que podáis sentir de escuchar este tipo de cosas, de ver que el helicóptero tardó 2 horas y la ambulancia tardó una vida, porque es literalmente eso. Nace la semilla, nace la inquietud, la rabia, las ganas de hacer algo. Entonces, bueno, los que nos conozcáis, los que estéis en España vaciada, en Extremeñería, gracias. Los que no, aquí nos tenéis para lo que necesitéis, ¿vale? Y si queréis sumaros, bienvenidos seáis todos. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. ¿Sí? Al hilo de lo que decía el proyecto, quería hacer 2 puntualizaciones. Que si tenéis problemas cuando lo habéis organizado con teleasistencia normal, ¿qué diferencia hay con la teleasistencia? Y segundo, me parece interesante que esos detalles los desconozco. en la Esos detalles los lleva el compañero de... Vamos a dejar que termine, por fin. Sí, entonces, bueno, otra cosa que me parecía también interesante es que podemos darle una vuelta, o sea, con el tema de que vayan empresas y tal, y que buscamos y tal, creo que tenemos una cosa que no nos estamos dando cuenta de ello, es que es una población muy envejecida, que puede ser algo muy negativo, pero es que podemos hacer, yo no sé si es en Florida, donde es. La economía plateada, señor. Fíjate, Sí. la España central, todo lleno de jubilados. Creo que puede ser algo muy interesante. O sea, si tú primero estás asentando población, los estás dejando allí. Estamos hablando de que si los hospitales están súper lejos, una persona mayor llega a un momento en que los hijos dicen, pues mira, lo siento, te vas a la residencia o te vas a Segovia, yo conozco a Segovia, y te compramos ahí un piso o lo que sea y estás cerca del hospital. Por lo cual entiendo que asientas población, los dejas donde ellos quieren ser, que yo entiendo que es donde encuentras la felicidad. Bueno, vamos a encontrar en el sitio. Asientas población y no solamente eso, sino que estás creando de eso que parecía tan negativo una virtud. Y creas centros, porque cuando tú dices se crean 6 o 7 puestos de trabajo, primero estás creando, añades que la persona que va a limpiar, el médico y tal, posiblemente puedan vivir y te crea al final una comunidad enorme. Entonces, eso que vemos como negativo, yo creo que debemos darle una vuelta y ponerlo hasta en positivo. Pues esa es la idea. Y además no solamente eso, sino que puedes hacer publicidad y que te vengan los alemanes a vivir a... Luego, verás, con el tema de las empresas, que está bien, yo creo que en Extremadura... Y eso sí, si se sabe hacer, claro, es verdad que los jóvenes se están metiendo ya en residencias, Pues sí. Pero con un poco... Es que hay que cambiar un modelo que... Sí, entre tanto están haciendo de eso. Es que, teniendo en cuenta la población que hay en España, o sea, que dentro de unos años estamos todos ahí con el bastón. Sí. Y no solamente eso, y añadiría y todo lo demás. En el tema de la artrosis y todo este rollo que hay, o sea, todo el estudio científico que se puede dar alrededor de que una persona se haga mayor, o sea, todo ese proceso,
el tema de la robótica, que estabas hablando de la Sí, robótica. domótica, todo va a estar. O sea, ¿sabes lo que puede ser eso añadido? O sea, que las viviendas sean de una determinada... Sí. Yo creo que a Ángel no es al que le tenemos que convencer de los beneficios de la creo. Sobre el tema de las empresas, y en Extremadura se ha dado otro hito este año que para nosotros es más importante que incluso la ley esta famosa ante el reto demográfico, que es la ley de racionalización y simplificación administrativa. La Junta se va a comprometer a resolver todos los asuntos administrativos en un plazo máximo de 3 meses. Claro, porque es que si no, le estamos vendiendo a la gente la moto, vente aquí, montar una quechería, montar una fábrica, montar tal, empiezas a mover papeles, te vas a Mérida, pasas el Guadiana, como digo yo, te vienes otra vez, pasas el Guadiana, vuelves a pasar el Guadiana, y te mandan de allí a otra consejería de economía, te pasan aquí, de allí te pasan al otro lado, y pasan los meses y los meses, y mientras empiezas a poner dinero y venga a poner pasta, y al final te aburres. Sí, y cuando has querido montar, por ejemplo, la quesería, pues ya no puedes vender los quesos, pues ya los vende otro. Eso es fundamental y eso hay que resolverlo, la burocracia administrativa en un plazo máximo de 3 meses. Y punto. Hay un compromiso en el cual tú te comprometes a hacer una serie de documentación y ya está, pero tienes que poner en marcha el negocio porque si no, es que decimos, es que la gente no invierte. ¿Cómo va a invertir? La gente no va a invertir, la gente no es emprendedora, pero empieza a emprender. Claro, empieza a soltar pasta y luego ya cuando pasen los años empieza a ganar. Y eso no es igual en todos los territorios. En los territorios, ya digo, no me interesa hablar de quiénes, ¿no? Pero Sí, habla así. vamos. Sí, vamos, es cierto. Por lo que sea. Víctor estaba... Sí, iba a decir que la clave está al final en generar un entorno favorable a todo este tipo de cosas. Reducción de costes administrativos, creación de incentivos, lo de la economía está plateada. Si no hay... Si no hay unos derechos básicos, unos servicios públicos garantizados, eso no se va a poder hacer. O sea, si no hay un buen sistema sanitario en Extremadura, evidentemente no hay forma de que la gente se vaya a jubilar allí o que se quede allí. Hay que garantizar, igual que el transporte y las comunicaciones, se necesita crear el entorno y lo que decía Laura Manuela, si talento hay en todos los sitios, pero esa falta de incentivos o muchas veces falta de concienciación, que volvemos al principio con la necesidad de concienciación y cómo eso ayuda a las organizaciones sociales, es lo que hace que florezca y que prospere también todo. O sea, se necesitan generar entornos más favorables en Extremadura y probablemente en el resto de regiones de España que tienen los mismos problemas. Bueno, son ya las 8:30 pasadas, 9:25. Yo creo que tiempo hemos tenido, reflexión, hemos creado debate, pero no sé qué os parece que lo dejemos aquí. No sé si alguien tiene algo de vida o muerte que comentar. Yo que gracias por participar y por venir, por abrirnos las puertas y demás. Lo que nos falta por que salga alguna propuesta así interesante es cómo despertamos a la gente, o nos despertamos a nosotros. O sea, tenemos que coger a y ponernos detrás de y decir, España vaciada, necesitamos ayuda, o para salir los medios, o... De momento estamos haciendo algo que yo creo que es muy importante y es actos como este. Utilizar los medios que tenemos a nuestro alcance para llegar a las mayores conciencias posibles, poner en valor el trabajo que hacemos entre todos, que no es poco, cada uno a su manera, cada uno impulsando su territorio, de la manera en la que sea, pero poco a poco sumando. Y yo creo que al final sí que es verdad que una de las preguntas que me he dejado atrás es qué podemos hacer los ciudadanos de a pie para ayudar a que esto cambie, pero yo creo que lo estamos haciendo bien. Y me quedo con esa reflexión tras el acto de hoy. Lo estamos haciendo todos muy bien, presentando propuestas, trabajando, sacando parte de nuestro tiempo, que en una gran ciudad como esta está así. O sea, estamos sacando parte de nuestro esfuerzo, de nuestro tiempo, de nuestros conocimientos, lo poquito que tenemos para impulsar el cambio. Y ojalá se sumen 500 más cada día, ojalá. Va a ser difícil, nos va a costar muchísimo trabajo, pero voluntad no nos falta. O sea, a mí a pesar no me gana nadie. Entonces, poquito a poco, con actos como este, con la ayuda del Hogar Extremeño, con la ayuda de España Vaciada, con la ayuda de Extremeñería, con la ayuda de Víctor, Marina, Ángel, de nombres propios, de personas, de poquito a poco, sin perder las fuerzas, que eso es muy fácil perderlo, pero sumando. Y oye, a lo mejor hoy hemos llegado a 2 personas, a lo mejor mañana editamos el vídeo y llegamos a 20.
Y a lo mejor dentro de un año nos volvemos a sentar aquí, nos volvemos a reunir, hablamos de otro tema, de lo bien que lo hemos hecho en este último año y podemos sentirnos orgullosos, yo creo, porque al fin y al cabo la sociedad, nosotros como ciudadanos independientes somos motor de cambio y juntos sumamos muchísimo más. Así que gracias a todos por venir y por sumar. Muy bien.